Pasamos al doctor Matías Caronge con su parte de intervención, que es el módulo 3 ya. Matías, cuando usted quiera, puede empezar. ¿Cómo están? Un segundito que acomodo. Tranquilo, tranquilo. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, Matías. Sí, cuando usted quiera, puede empezar. Bueno, ¿eh? ¿Vos me escuchan bien? No te escucho. Sí, sí, perfecto. Bien. Bien. Bueno, a nosotros... Tenés que bajar uno. Porque estamos con Norberto compartiendo sala y se nos acopla el sonido. Bueno, en la parte que respecta a lo que a mí me tocó, voy a hablar también de unas modificaciones que son muy importantes en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, y principalmente en los casos que voy a tratar para gran beneficio de las empresas. Uno de los artículos que modificó la ley de reforma laboral fue el artículo 18 al tratar el tema de la antigüedad o el cómputo de servicio de los trabajadores. La ley anterior, al igual que la de ahora, dice que se entenderá como antigüedad o tiempo trabajado bajo las órdenes de un mismo empleador todo aquel trabajo que hubiera realizado un mismo empleado bajo la órbita de dependencia de un mismo empleador. Esto implicaba que si una persona entraba a trabajar hace un año, hoy tenía un año de antigüedad. También se aplica para las situaciones en donde el trabajo se vio interrumpido por el motivo que fuera, o cuando un mismo trabajador fue empleado bajo distintas modalidades de contratación. Una persona puede entrar a trabajar para una empresa por un contrato a plazo fijo, trabaja 6 meses, después al tiempo puede renovar eventualmente este tipo de modalidad de contratación, tener otro trabajo a plazo fijo por X cantidad de meses, después ser contratado por otro motivo para cubrir alguna vacancia o alguna licencia por un trabajo bajo modalidad eventual, y finalmente la empresa puede entender que esa persona verdaderamente sirve y lo incorpora definitivamente a la planta permanente de trabajadores. Bueno, esto acá arriba va que teníamos una sumatoria de distintas antigüedades en distintos periodos que todas se iban a computar como tiempo trabajado. Entonces, una persona que reingresaba bajo la orden del mismo empleador, al momento de ingresar nuevamente nos íbamos a encontrar con que traía acumulada toda aquella antigüedad que venía desarrollando con anterioridad. Quiero decir, si tenía un contrato plazo fijo de 6 meses, después otro de 6 meses, después un trabajo eventual de 3 meses, todo eso se sumaba, y cuando lo volvían a reincorporar por el motivo que fuera, al ingresar al trabajo, esta persona ya entraba con una antigüedad acumulada, con una mochila llena de antigüedad. ¿Qué pasaba entonces? Yo tomaba a un empleado que había estado conmigo 10 años atrás, y antes de esos 10 años él había tenido una antigüedad acumulada de 8 años, entonces hoy, después de 10 años, entraba a trabajar conmigo y al momento uno de entrar, él ya tenía reconocida una antigüedad por todos aquellos años que había trabajado antes. Entonces, esto traía aparejado que tuviera una derivación en todos los derechos de los que goza el trabajador en este nuevo inicio. No arrancaba como una nueva relación laboral, sino que al tener esa antigüedad acumulada tenía los beneficios que ya tenía al momento de la última desvinculación por el motivo que hubiera sido. Entonces, hoy, un trabajador que, con la ley anterior, en este supuesto que estoy dando, hoy un trabajador que entraba, hoy con 8 años ya tenía una licencia ordinaria por vacaciones más amplia respecto de uno que entraba hoy, tenía otras licencias cuando hablamos de licencias por enfermedad del 208, y esto a veces traía cierto resquemor a los empleadores para tomar a aquellos operarios que en su momento habían sido espléndidos, espléndidos que verdaderamente sirvieron, y por un motivo X dejaron de formar parte de la planta de trabajadores. Hoy, el artículo 18, en el último párrafo, trae una modificación que es muy positiva y favorable para estos temas, y saca esta problemática que traía aparejado a los empleadores al momento de tener que pensar en retomar a alguien que en el pasado les había servido. Hoy el artículo 18, si bien la redacción es casi idéntica, en los primeros párrafos agrega un último párrafo que dice que cuando el interregno entre una contratación y la otra fuera de 2 años o mayor, la antigüedad anterior no se iba a considerar. Esto quiere decir, actualmente, que si yo tomo un trabajador, como decíamos en el supuesto anterior, que había trabajado para mí hace 10 años y en aquel momento ya tenía una antigüedad acumulada de 8 años, al ingresar hoy de nuevo a trabajar para mí, habiendo transcurrido un interregno mayor a 2 años,
iba a iniciar con una antigüedad cero, como si fuera un contrato de trabajo nuevo en lo que respecta a la antigüedad. Otros aspectos, no puntualmente, por ejemplo, que no está modificado el periodo de prueba, que si bien entiendo que debería haber sido modificado, porque una persona que trabajó conmigo hace 10 años y hoy vuelve a trabajar, si bien no le voy a considerar la antigüedad, los efectos que decíamos recién de algunos derechos laborales, después de 10 años perfectamente alguien puede haber cambiado el perfil, se puede haber modificado, puede haberse tornado en un vago que no quiere trabajar o cualquier otra situación que a mí me tiene que habilitar a probarlo de nuevo. Es lo que entiendo yo que tendría que haber sucedido, que bueno, eso no ha sido modificado. Lo importante de esto es que cesa toda esa cuestión que hacía a la incertidumbre del empleador si tomaba o no, y generalmente cuando a nosotros los abogados nos preguntaban, che, tengo que tomar a este que trabajó conmigo, era espectacular, pero por problemas personales se tuvo que mudar, o por problemas personales tuvo que dejar de trabajar para mí, o por decisión mutua nos dejamos de querer y terminó el vínculo laboral. Entonces hoy, si yo lo vuelvo a tomar, transcurrido más de 2 años, perfectamente le tengo que decir, hacelo, porque si era un buen empleado, hoy puedes seguirlo siendo, al margen de que vos no puedas probarlo. Entonces lo importante de esto es que ahora, si pasaron 2 años desde la última desvinculación, hoy lo puedo volver a tomar y no voy a tener ningún riesgo de tomarlo, porque esto se vincula con el artículo 255, que dice, o que decía, y ahora también dice con alguna modificación, en que si yo tomo a un trabajador con estas características, en la legislación anterior, yo iba a tener que computar todo aquello que yo le hubiera pagado, los rubros indemnizatorios que le hubiera pagado, los iba a tener que descontar de lo que hoy le correspondería cobrar, teniendo en consideración la antigüedad que trae acumulada más la antigüedad que hubiera generado en el nuevo contrato laboral. Entonces, si yo tenía una persona que hace 10 años yo le había pagado X monto porque la había despedido con causa, nos habíamos puesto de acuerdo y decidimos terminar con la relación laboral X monto, hoy yo tenía que calcular, computando toda la antigüedad, cuánto le correspondería cobrar hoy, más allá de que el tipo este hubiera trabajado un solo periodo. Entonces, sobre la indemnización que yo tenía que pagarle hoy, computando la antigüedad anterior, tenía que descontarle lo que yo le había pagado antes para descontarlo de lo que yo tenía que pagarle. Y lo que yo le había pagado antes, en la legislación anterior, antes de la ley base también, tenía una fórmula de cálculo que era bastante desordenada y confusa, y no te permitía saber cuánto era lo que le ibas a tener que pagar hoy. Con todo eso, hoy se cortó, con lo que decíamos recién, entonces la antigüedad, cuando el plazo es mayor a 2 años, no la tengo que tomar, y lo único que le voy a tener que pagar yo hoy va a ser la antigüedad derivada de este último periodo. Bien, entonces eso nos deja la posibilidad como empleadores de tomar el que queramos, sabiendo que a la larga, si decidimos despedirlo, nada va a cambiar. Porque esto también se vincula con el tema de la renuncia, porque nosotros en el artículo 255, el artículo del 255, decía que se le van a descontar todos aquellos rubros que le hubiéramos pagado en los términos del artículo 245, y te cito unos artículos, pero nada te dice el 240. Entonces, si él había renunciado y había trabajado 10 años, hoy yo lo retomaba con la legislación anterior y me tenía que comer todo aquel periodo que yo había logrado que el tipo renuncie, porque cuando alguien renuncia, al empleador le gusta que renuncie porque nada tiene que pagarle. Bueno, con la legislación actual esto dejó de pasar y no se va a tener más en consideración. Voy a acelerar un poquito porque capaz desvié un poco. Otro de los puntos que modifica, vos andame rigoreando, Fabricio, con el tema, porque viste, capaz que me... Bueno, otro tema que modifica la ley de contrato de trabajo, que modifica no, sino que agrega, es lo que se llama banco de horas, que lo hemos escuchado, ¿no? Roberto algo también dijo, que le da la posibilidad al empleador de consensuar con el trabajador que la jornada de trabajo sea diferente. Que sea diferente, me refiero a que una jornada que eventualmente es de 8 horas para cualquier convenio o dentro de lo que es la ley de jornada laboral, pueda extenderse, y sobre esas horas que el trabajador se extiende a pedido del empleador, el empleador no le va a tener que pagar horas extra. Entonces, esas horas que el trabajador en más trabaja, más allá de su jornada, se van a considerar como incluidas en lo que se denomina un banco de horas. Es una situación que actualmente no está reglamentada, entonces todavía es medio difícil ver cómo es que va a funcionar, pero que va a permitir, por ejemplo, en determinadas actividades o determinados empleadores que así lo necesiten, por ejemplo, disponer de jornadas de trabajo distinto.
en el particular, cito el caso, no sé, de un shopping, supónganse, en donde los lunes y los martes no va nadie, pero los jueves, viernes y sábados se llena de gente. Entonces, ¿qué hace el empleador? Mirá, hoy trabajá menos horas y el viernes, sábado y domingo, suponete, me trabajás más horas, siempre y cuando respetemos los descansos diarios y los descansos semanales. Entonces, ¿yo voy a poder trabajar 12 horas por día? Sí voy a poder trabajar 12 horas por día. ¿Voy a tener que pagar horas extra por esas 4 o 3 horas en exceso de la jornada que habitualmente cumplía? No, no voy a tener que pagar horas extra. Ahora, que no es muy claro o no es muy favorable o determinante es que esto del banco de horas tiene que ser consensuado con el trabajador. Entonces, si el trabajador no quiere, no hay banco de horas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en contra de esto, a favor del empleador, quizás, es que esto puede ser pactado sin intervención del trabajador directamente con la asociación sindical. Entonces, yo voy a la organización sindical y pacto, como hablamos recién de convenios, de empresa, que ya hablaron un poco, pacto que la jornada tiene que ser de esta manera y la asociación sindical acepta, voy a poder fomentar este tipo de jornada. Lo importante, en principio, es que se tiene que reglamentar, como decíamos recién, y que si no hay pacto entre trabajador y empleador, o entre empleador y asociación sindical, esto del banco de horas no se va a poder poner en funcionamiento por decisión unilateral del empleador. Bueno, otra cuestión que se modifica es el tema de las vacaciones. Esto sí es interesante, quizás no es de lo más importante, pero nosotros teníamos en el régimen anterior una época de otorgamiento que ahora, bueno, es similar, que es del 1 de octubre al 30 de abril, como ya sabemos, y nosotros teníamos la obligación de avisarle al trabajador con 45 días de anticipación cuándo iba a hacer o cuándo iba a gozar de esas vacaciones. Bueno, ahora este plazo este plazo se modificó y en vez de 45 días vamos a pasar a 30 días. Entonces yo con que le avise 30 días antes voy a estar dentro de la reglamentación y eso no va a traer aparejada ninguna situación. Otra de las modificaciones que trae la ley de reforma laboral es que el empleador puede pactar con el trabajador un periodo distinto para el otorgamiento de las vacaciones. Entonces, nosotros sabemos que el régimen marca que le tengo que otorgar las vacaciones obligatoriamente como empleador del 1 de octubre al 30 de abril, y si no se las otorgo, tengo unas consecuencias que le hablaremos en otra charla. Ahora, lo que marca o lo que introduce la ley de reforma laboral es que yo voy a poder modificar consensuadamente otra vez con el trabajador esta época de otorgamiento. Entonces, si él quiere tomárselas en otro momento y a mí me conviene dárselas en otro momento, no voy a tener que pedirle permiso a nadie. Antes tenía que intervenir la autoridad de aplicación, teníamos que cumplimentar otro tipo de recaudos para que esto sea válido y no nos sancionara eventualmente por este tipo de cuestiones. Otra modificación que trae incorporada es que puedo fragmentar las vacaciones, también en consenso con el trabajador. La ley marca ahora, distinto de antes, que yo puedo fraccionar las vacaciones, sea la cantidad de días que tenga el trabajador, en periodos de hasta como mínimo 7 días. Yo antes podía fraccionar las vacaciones perfectamente, pero podía traer una tercera parte y traerla a la otra, juntarla siempre en consenso con el trabajador. Hoy, y no tenía otra posibilidad, no tenía la posibilidad solo como la ley marca ahora. Yo puedo perfectamente consensuar con el trabajador que y de hecho en los hechos se hacía, ¿no? No es algo novedoso en los hechos, pero sí normativamente. Muchas empresas disponían este fraccionamiento consensuadamente con el trabajador, pero hoy la ley lo trae a colación y lo establece de esta manera. Otra incorporación que hace la normativa también en este aspecto es que que antes no estaba, si bien pasaba, de alguna manera se resolvía, que cuando el trabajador, gozando de su licencia anual ordinaria, sufre algún tipo de accidente o enfermedad inculpable, distinta de las profesionales, las vacaciones en ese momento, si bien van a dejar de computar como vacaciones, el plazo originalmente estipulado para retorno del trabajador se va a tener que cumplir en la medida que el trabajador pueda porque la enfermedad hubiera pasado. Entonces, si yo durante las vacaciones me enfermo, ahora incorpora la norma, ese periodo durante el que estoy enfermo no se va a computar como licencia ordinaria, sino que se va a computar y se va a tener que liquidar como licencia por enfermedad. Terminado, por ejemplo, yo tenía 14 días de vacaciones, estuve 3 días enfermo, a los 14 días tengo que volver a trabajar. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con aquellos 3 días durante los cuales yo estuve enfermo? ¿Se extiende el plazo? Entonces yo lo pego a los 14 días que tenía, entonces voy a volver a los 17 días. No, la norma marca específicamente que yo voy a tener que volver el día que estaba previsto para que vuelva, en la medida que pueda.
Porque si estoy enfermo y sigo enfermo hasta después de ese plazo, bueno, voy a entrar dentro de otro tipo de licencia, que es la del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y siguiente, que bueno, que será también motivo de otra charla. Entonces, ¿qué pasa con esos días que yo estuve enfermo y en realidad tendría que haber estado de vacaciones? Bueno, perfecto, la ley dice, después de que el trabajador retome tareas, entre el empleador y el trabajador otra vez se van a tener que poner de acuerdo para ver cuándo se las toman, ¿no? Esto también deja una incertidumbre medio abierta, un final incierto, porque el trabajador no va a saber cuándo se va a poder poner de acuerdo con el empleador para gozar de esos días en los cuales él estuvo enfermo. Falta reglamentar, pero lo importante es que antes nada decía, bueno, y ahora trae aparejado esta serie de situaciones que sirven un poco para aclarar situaciones que no estaban muy determinadas. Bueno, otra modificación que incorpora la Ley de Reforma Laboral son los cambios en el control y en la licencia por enfermedad. Antes nosotros decíamos que, o la ley actualmente dice lo mismo, ¿no? Pero después voy a hablar de lo que incorpora. La Ley de Contrato de Trabajo establece que un trabajador, para poder gozar de su remuneración durante el periodo que está impedido por algún tipo de patología, la obligación que tiene como trabajador es dar aviso al empleador y avisar en qué lugar se encuentra cumpliendo ese impedimento. La norma actual nada modifica al respecto y dice o mantiene esa misma postura. Esto quiere decir que el trabajador, cumpliendo con el aviso por el canal que fuera, pues no establece un aviso determinado, y indicando en qué lugar se encuentra cumpliendo la licencia que se le otorgara, con eso el trabajador cumple y tiene derecho a gozar del salario. Queda después en el empleador la potestad de controlar si efectivamente este trabajador está o no está enfermo y tiene o no lo que está diciendo. Eso a través de los controles de medicina laboral que cada empresa debería tener. Lo importante que incorpora la Ley de Reforma Laboral en el artículo 209 es cuando el trabajador acompaña, para tratar de justificar algún día de ausencia, inclusive al médico laboral, cuando se presenta en su hogar a controlarlo, exhibe un certificado médico. Bueno, está bueno y es muy positivo para el control y certeza del empleador, porque establece ciertos recaudos que este certificado médico tiene que tener. No es como antes, que estamos cansados de ver y recibir esos certificados médicos que no sabes quién los hizo, la salita de quién, si lo hizo el verdulero o verdaderamente fueron a un médico. Entonces, ahora lo que marca la norma específicamente dice que ese certificado médico debe ser confeccionado por un médico de la matrícula, uno que tiene que decir la patología que tiene, por supuesto, el diagnóstico, los días de reposo, el tratamiento que tiene que brindarse a este trabajador, y la novedad, que esto sí es altamente importante, es que el certificado médico tiene que estar firmado digitalmente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se acabó la truchada. Acá, porque cuántas anécdotas tenemos de gente que se sustrae talonarios de formulario médico de cualquier hospital público con un sellito y te llenan de certificado. Bueno, esto se terminó. Ahora, con esto evitamos el fraude y los certificados médicos apócrifos, ¿no? Y también aquellas ocasiones en donde el trabajador iba al consultorio del empleado, del médico, el médico no estaba, y era la secretaria la que con el sellito te ponía la firma y te decía, tomá, con esto vas a estar cubierto. Con eso se terminó. Eso es algo muy positivo, entonces cuando recibamos un certificado médico, eventualmente, que no tenga estas características, lo podemos rechazar y no tenemos por justificada la ausencia y eventualmente también se podría suspender al trabajador. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Cuando vamos al control médico, cuando vamos a controlar médicamente al trabajador, exigirle que nos exhiba eventualmente un certificado médico, y si nuestro médico entiende que está en condiciones para trabajar y no está justificada la patología que él dice que tenía, no le justificamos el día, le damos el alta y va a tener que volver al mismo día. Si eventualmente nos exhibiera un certificado médico, ok, tengamos este recaudo y que tenga todos cumplimentados todos estos requisitos que habíamos dicho. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a controlar al trabajador? Nos encontramos con un certificado médico que cumple todos los requisitos, ¿no? Firmó digitalmente, dice la licencia que tiene que tener, el diagnóstico, los días, el tratamiento, todo lo que acabamos de decir. Y nuestro médico dice, igual esto no me convence, y dice, no estoy de acuerdo, vos estás de alta para ir a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos antes? Ante una discrepancia entre un certificado médico de nuestra medicina laboral y un certificado médico del médico particular del trabajador, estábamos en el aire, entonces no sabíamos qué hacer, porque la única alternativa que teníamos era
tratar de ir a pedir por favor en el Ministerio de Trabajo que nos fijaran una junta médica con un médico estatal, que en pocas ocasiones lo vi suceder, y en la única, en el caso de nuestro estudio, que lo pudimos lograr, fue a los 6 meses de pedido la Junta Médica, la terminamos haciendo, nosotros somos de La Plata, la terminamos haciendo en el Ministerio Público de Avellaneda, porque acá en La Plata no tenían médico. Entonces, para un empleador, cuando te exhibían un certificado médico, era imposible contradecir y te tenías que comer todos los certificados médicos que tengas. Ahora, por lo menos, ¿no?, esta herramienta que tenga que estar con estos recaudos cumplimentados por un lado, y por otro, lo que incorpora, que es muy importante, es que nosotros como empleadores ya no vamos a tener que depender del Ministerio de Trabajo ni ninguna entidad pública. Vamos a poder directamente iniciar una junta médica en un instituto médico privado que nosotros elijamos, o en cualquier lugar, o un hospital público a costo del empleado. Entonces, cuando hay una contrariedad o una diferencia entre un certificado privado y un certificado médico de la medicina laboral, ¿qué hacemos? Como no estamos de acuerdo y no sabemos qué hacer, andate a ver, por favor, a esta clínica que te van a hacer un ateneo entre varios médicos y van a determinar si vos estás o no en condiciones de trabajar. Si el ateneo médico en la clínica que nosotros hicimos dice que no está para trabajar, va a tener que retomar tareas. Eso es un punto que también es muy importante en la reforma. Vengo con el tiempo justo. Doctor, ya estamos. 3 minutitos. No te escuché bien. Con 3 minutitos, si se puede. Bueno, acelero, entiendo que tengo bien. Vengo justito. Bueno, entonces, otra de las incorporaciones que trae la ley de reforma laboral es al momento de hablar de uno de los mecanismos para extinguir un contrato de trabajo, ¿no? Dentro de todas las posibilidades que hay para extinguir un contrato de trabajo, nos encontramos el artículo 241, que era la famosa mutuo acuerdo o tácita rescisión, ¿no? Entonces, dejándolo del mutuo acuerdo, que no viene al caso, que de eso nada se reformó, pasemos a lo que era la tácita rescisión. Nosotros nos encontramos en una situación en donde teníamos un trabajador que desaparecía, no venía nunca más, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le empezamos a liquidar el sueldo en cero, ausencia sin justificar, no nos dábamos cuenta, le pasamos las novedades eventualmente a los contadores hacen, como empresa, como contadores, cumplen con la novedad que le pasa a la empresa. Ausencia sin justificar, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y nos llaman a nosotros, a vos, y dicen, che, tengo este trabajador que no está viniendo hace 3 meses, no le estoy pagando el sueldo, y nosotros decíamos, vamos a usar el 241, porque entendemos que como hace rato no está viniendo a trabajar, y vos hace rato no le estás pagando el sueldo, nadie quiere continuar con este contrato de trabajo. Entonces, nos encontramos en esa disyuntiva de decir, ¿cuánto es el plazo razonable que yo tengo que esperar para poder hacer uso de este mecanismo de extinción de contrato de trabajo? Porque otra alternativa era intimarlo que retome tareas, y si no retomaba tareas en el plazo de 48 horas, teníamos extinguir la relación por abandono del puesto. Aparte, otro día lo hablamos. Entonces, volviendo al punto, la ley de reforma laboral viene a incorporar o viene a levantar esta confusión o nube que había que no nos permitía saber cuál era el plazo razonable. Dice que el plazo razonable es de 60 días. Entonces, si yo tengo un trabajador que no viene durante 60 días a trabajar, yo durante esos 60 días no le pago el trabajo, no le pago la remuneración, la ley, a través del artículo 241 al final, me da la posibilidad de extinguir el contrato en estos términos. Yo digo, como no venís a trabajar, tengo por rescindir el contrato en los términos del artículo 241, inciso final. Entonces, es una herramienta que viene ahora a ayudar a la empresa y a levantar esa duda que teníamos al momento de poder o no usar esta herramienta. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a ver si ahora hay alguna pregunta. Tengo dos cositas más que rápidamente las termino. Perfecto, doctor. El tema del preaviso, que un poco me spoileó, como adelantó el contador Lovero, y una incorporación nueva que trae la ley de contrato de trabajo. En el preaviso sigue todo perfectamente igual, salvo en el periodo de prueba, que la ley ahora marca que durante el periodo de prueba no se paga el preaviso. Tuvimos un caso puntual en donde a una persona le mandamos una carta de documento de los primeros días de marzo, ¿no? Y le llegó el 11 de marzo, ¿no? O sea, días después que había entrado en vigencia la ley de reforma laboral. Y nos llaman, che, ¿qué hacemos con el preaviso? ¿Lo pago o no lo pago? Y yo dije, no, como decía Norberto, y los dos coincidimos. No se lo tenés que pagar. ¿Por qué? Porque al momento en que él se enteró o se concretó el despido a través de la notificación, la norma marcaba que el preaviso no se pagaba más durante el periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba, el preaviso durante el periodo de prueba, ahora no se paga, antes sí se pagaba. Y lo último, lo trato de hacer lo más cortito que pueda, es el pago en juicio y la pluspetición inexcusable. El pago en juicio, en las antípodas, ¿no?, de la justicia, los juzgados, no tanto, sino un poco más acá, los juzgados siempre te abren una cuenta judicial al orden del tribunal, al orden del juez, para que el juez, una vez depositada
los montos por el empleador, en esa cuenta judicial, dispusiera transferirla a una cuenta que abrían especialmente a nombre del trabajador. Ahora directamente lo que trae la normativa es esta modificación en el inciso primero y segundo del 277, que dice que las sumas que eventualmente surjan de los acuerdos o pagos judiciales deben hacerse en la cuenta sueldo del trabajador. Entonces, evita esta burocracia que le traía aparejada al Banco Provincia tener que abrir 1.000.000 de cuentas judiciales por minuto, porque cada juicio, cada pago tenía que abrir una cuenta judicial. Bueno, entonces esto ahora terminó excepcionalmente, si no tuviera cuenta sueldo, estuviera desactivada, se puede por supuesto pagar a través del mecanismo judicial, pero lo que marca la norma o lo que prefiere la norma es que esto desaparezca, le saquemos trabajo al Banco Provincia, alivianemos un poco a esta entidad bancaria y avancemos con el pago a través de esta situación. Y la plus petición excusable, que es el último punto que trato, cortito lo trato de hacer rápidamente, la ley trajo a colación una incorporación en donde va a ser el juez el que va a determinar si es o no es una plus petición. Por lo que pasaba acá, bueno, en todos los juicios pasa, Fernando también está al tanto de esto, es que nos encontramos con demandas millonarias. Vos decís, un tipo trabajó un año, ¿cómo me está reclamando 100 millones de pesos? Trabajó un año. No, nadie lo puede entender y no hay manera de que se lo podamos explicar a ningún cliente que por un periodo tenemos que contestar una demanda de 1.000.000 de pesos y los costos que eso acarrea. Entonces, ahora, para bajar un poco el copete a los trabajadores y a los abogados particularmente, el juez dice, guarda, mirá que ahora yo voy a ver si efectivamente vos plus pediste sobre lo que verdaderamente corresponde, te voy a poner una multa en donde vos, profesional, vas a tener que pagar parte del circo que armaste. Entonces, ¿esto por qué? Porque antes, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Hay dos premisas del derecho laboral. La primera, y del derecho en general, la primera, o dos máximas, ¿no? Es que el trabajador litiga sin gastos. Entonces, para el trabajador, antes, reclamar 1 peso o reclamar 1.000 era exactamente lo mismo. Y la otra es que el papel aguanta lo que le pongan, el papel no se queja. Entonces, si yo le junto a las dos el beneficio de litigar sin gasto, más el papel aguanta lo que le pongan, nos encontramos con esta demanda sobredimensional que traían aparejada todos estos líos que vivimos ahora. Y lo último que trato rápido es el tema de otra modificación importante al momento de tener que pagar sentencias laborales, por más abultadas que sean. La ley de reforma laboral trae 2 modificaciones. Ante una sentencia disvaliosa para la empresa, trae la posibilidad para el empleador sentenciado disponer, en el caso que sea una grande empresa, el pago de esa sentencia en 6 cuotas, y en el caso de que sea una pyme o mediana empresa, el pago de esa sentencia en hasta 12 cuotas. Si bien esto de las 12 cuotas ya venía antes con la ley bases, ahora la ley de reforma laboral lo mantiene y es una situación que alivia de alguna manera al empleador que se ve diezmado con este tipo de sentencias que están saliendo ahora. Bueno, con esto daría por finalizado el tema, aceleré un poco al final, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, sí, doctor Calonge, bueno, gracias. Hay preguntas, pero yo algunas las fui contestando, así que las voy borrando. Pero, por ejemplo, la última era justamente las indemnizaciones en cuota. Dicen, retomo tema de preaviso, una de las personas que participa, para que lo aclaren nuevamente, periodo de prueba contempla 15 días de preaviso. Si hoy despido a una persona que están en periodo de prueba, contratadas antes que se sancione la ley y que no completó el periodo de prueba, se despide sin preaviso, no se liquida. ¿Eso está vigente? Correcto. ¿O se debe esperar a la reglamentación? Eso lo comentó Norberto hoy, no me acuerdo si Fernando, pero si el despido se concreta a partir de la entrada de vigencia de la ley de reforma laboral, estando la persona cumpliendo el periodo de prueba, no se paga preaviso. A partir de hoy, cualquier despido que se suscite estando en vigencia el periodo de prueba, no paga preaviso. Con el cambio del artículo 18, pregunta otro de los participantes, ¿se modifica para las indemnizaciones y también para las vacaciones? O sea, que en este caso el trabajador puede haber tenido 21 días de vacaciones para el periodo 2025 y podría tener hoy 14 días para el periodo 2026. Si hubiera transcurrido un plazo mayor a 2 años, borrón y cuenta nueva. Si yo arranco hoy, después de 2 años de haber trabajado para el mismo empleador, arranco y voy a tener que cumplir con lo que marca la reglamentación al momento de definir cuánta vacación me va a tocar.
O sea, yo ahí voy a arrancar y voy a tener que cumplir para tener 14 días de vacaciones, haber trabajado por lo menos la mitad de los días hábiles del año. Y si no lo hubiera hecho, voy a tener un día cada 20 días trabajado. Bueno, otra más. Las horas extras corresponde que comiencen a contabilizarse a partir de 15 minutos en adelante. Por ejemplo, horario salida a las 16 horas, a partir de las 16:15 se pagan extras, lo que corresponde 15, 20, 30 minutos o más, o a partir de qué minutos se empieza a contabilizar horas extras. El En el, segundo extra. O sea, un segundo pasada la jornada legal o convencional es extra. Un segundo, un minuto, media hora. Es todo extra. Ujú. Y en el banco de horas, por cada hora de domingo se compensa por 2 horas en horario normal o es una hora de domingo por hora de jornada normal. No, si la persona habitualmente trabaja su jornada el día domingo y le extienden la jornada, habiendo consensuado con el empleador el banco de horas, estando dentro del límite de descanso diario y descanso entre ciclo y ciclo, va a compensar. No se Bueno, pagaría, pero claro. bueno, se puede comunicar a moda de norma interna de la empresa que las vacaciones se puedan tomar de enero a septiembre, ya que octubre, noviembre y diciembre es la temporada alta y es óptimo que contar con todos los trabajadores. Y puede quedar convenido en el manual de inducción de la empresa la fecha de otorgar vacaciones que iría más allá de octubre a abril. Y eso en los términos de reglamento interno, entiendo que no debería prosperar, porque lo que marca acá la norma es que tiene que haber un consenso voluntario explícito entre el empleador y el trabajador. Entonces, hacerte firmar un reglamento interno al momento que entras, y lo veo bastante observable. Entonces, lo que yo sugiero es que eventualmente con cada trabajador o con grupo de trabajadores sea un contrato o un documento en donde inequívocamente se establezca que los dos quieren tomarse las vacaciones en otro momento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Calonge, por la participación y las respuestas, y ser breve con la respuesta de la pregunta estuvo buenísimo.